Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buen día. Ya casi comenzamos, ¿de acuerdo? Buenos días, De profe. acuerdo. Ahora, no sé si alguien quiere ir preguntando algo mientras tanto. Ok, entonces si quiere vayamos comenzando. Buenos días, gente. La idea es que hoy vamos a hablar de la práctica de estado de la materia, ¿ok? De estado de agregación, básicamente. Ahora, en principio, me imagino que ustedes ya vieron, ya terminaron todo el capítulo de fuerzas e interacciones con Marisol, ¿verdad? ¿O cómo van con Mari? En teoría, para esta semana ya estamos viendo disoluciones. Ok, perfecto. Entonces, en principio ya han visto la teoría que necesitan con Marisol, ¿ok? Cualquier cosa igual yo se los voy a decir. Ahora, ¿qué ocupan más o menos saber para esta práctica? La idea de esta practiquilla es ilustrar cosas básicamente relacionadas con cambiar de un estado de agregación a otro, ¿ok? Ahora, cosas que hay que tener en cuenta para no enredar y ahí decir tonteras, es recordar que estamos viendo cambios de estado, ¿verdad? Estamos pasando de sólidos a líquidos, de líquidos a gases, no tanto cambios de fase, ¿ok? Porque como habrán visto ahí, fase es una cosa diferente, ¿ok? Fase es una región uniforme en un cierto punto, en un cierto lugar del universo, ¿ok? Entonces, básicamente, si tengo un montón de agua, yo puedo decir que eso es una fase líquida, ¿ok? O una fase condensada. Pero que sea, por tanto, un estado, no, no es realmente un estado, ¿ok? Lo que vamos a estar viendo son cambios de estado, no tanto cambios de fase. Ahora, recuerden, como habrán visto con Mari, que para pasar de un estado a otro, ustedes ocupan ciertas cantidades de energía, ¿verdad? Y entonces así tenían cambios endotérmicos de la materia, cambios exotérmicos de la materia. ¿Sí recuerdan cuáles eran cuáles, verdad? O los decimos por si acaso. Mejor dígalos por si acaso. Ok, entonces recuerden que los cambios, ok, los endo, ¿de acuerdo? Uy, ¿de acuerdo? Los endotérmicos, los que son con deltas H mayores a cero, eran fusión, evaporación y sublimación. Sí, esos son los tres estados de la materia que involucran, bueno, cambios de estado que involucran un delta H positivo, ¿de acuerdo? Se ocupa calentar para que esos cambios puedan ocurrir, ¿ok? En cambio, tenemos los cambios exotérmicos con su delta H menor a cero, ¿ok? Entonces aquí tenemos solidificación, condensación y deposición, o como le dice alguna gente, sublimación inversa, ¿ok? Entonces estos son los cambios que van a liberar energía cuando ocurre, ¿ok? Entonces, esos son cambios endotérmicos y cambios exotérmicos. Ahora, recuerden que hablamos de entalpía aquí, o bien podemos hablar de calor, ¿ok? Recuerden que la entalpía es básicamente calor a presión constante. Entonces, pueden preguntarles por la entalpía de tal cosa, o por el calor de tal cosa, ¿ok? La misma idea. Ahora, recuerden que estos deltas H, ¿ok? Y eso también, me imagino que lo vieron con Mari, están relacionados con la fuerza, ¿cierto? ¿Cómo se relacionan los deltas H con las fuerzas intermoleculares? ¿Cuándo son mayores?
Por ejemplo, los cambios de estado estos. ¿Cuándo ocupa más energía? ¿O libera más energía? ¿Cuándo qué? No, es que los cambios que involucran procesos donde se libera energía tienen que ver con una disminución en las fuerzas intermoleculares. Bueno, sí. Yo lo pensaba en otro sentido de la pregunta. Ok, sí, cuando usted está en la parte endo, ¿de acuerdo? Cuando haciendo cambios endo, usted está rompiendo interacciones, ¿ok? Entonces, cuando va a hacer fusión, rompe unas cuantas, cuando va a hacer evaporación, rompe todas, ¿ok? Pero yo me refería más que cuando las fuerzas intermoleculares son muy intensas, los deltas H en general todos son más grandes, ¿de acuerdo? Entre más intensas son las fuerzas intermoleculares, más energía ocupa usted para poder efectuar los cambios o más energía va a liberar usted cuando efectúe los cambios, dependiendo del caso. ¿Ok? Eso es lo que me refiero, ¿ok? Cuando las fuerzas son muy intensas, los deltas H son muy grandes, ¿ok? Usted ocupa mucho calor para, por ejemplo, evaporar agua, no tanto así para evaporar acetona, ¿ok? Porque una tiene puentes de hidrógeno y la otra tiene dipolos. Ese es el detalle, ¿ok? Esa es la relación. Deltas H muy grandes se asocian con fuerzas intermoleculares muy intensas. Más intensas, más grandes. Delta H. Vamos bien por aquí, por cierto. O que ocupan preguntar algo. Ok. Ahora, yo puedo representar así, de manera gráfica, todos los cambios en esos famosos gráficos que conocemos como diagrama de fase, ¿verdad? Y son gráficas, como habrán visto, de presión contra temperatura. ¿Ok? Y en esas gráficas, básicamente yo puedo visualizar en qué estado o qué está haciendo la materia para cada combinación posible de presión contra temperatura. Ahora, como habrán visto, estos gráficos se caracterizan porque tienen líneas y un par de puntos, ¿cierto? ¿Ok? Esta es la forma típica de la mayoría de los diagramas de fase que usted va a encontrar. ¿Ok? Con esta línea apuntando para acá, esta es la forma más común, ¿de acuerdo? Lo más común, así como que 99,9% de las sustancias van a tener esta línea que está aquí apuntando hacia la derecha. Ahora, la idea, como habrán visto, es que este es el sólido. Aquí en medio vive el líquido, y es el estado más raro en realidad, y ese es el gas. Aquí tenían el punto triple, aquí tenían el punto crítico. ¿Ok? Recuerden que el punto triple es esa combinación de presión contra temperatura en la cual coexisten los tres estados, ¿cierto? Mientras que el punto crítico es esa combinación de presión y temperatura cuando deja de distinguirse la diferencia entre líquido y gas. Aquí es cuando entramos a la zona del misterioso fluido supercrítico, que como habrán visto con Marisol, es básicamente algo que se comporta como un gas, pero que tiene las propiedades de disolver de un líquido, ¿ok? Cuando la materia colapsa y ya no puede ni ser ni líquida ni gaseosa, ¿ok? A partir de esta C. Ahora, vamos bien para acá. Sí. Ahora, el detalle es, esta es la forma más común, ¿ok? De los diagramas de fase. Como habrán visto, el agua tenía que ser RAR, y el agua tiene un diagrama de fase que tiene esta línea apuntando para acá, ¿ok? Básicamente, yo solo conozco tres sustancias que hacen esto y son el agua, el arsénico y el bismuto, ¿ok? Pero básicamente, el más importante es el agua, ¿ok? Ahora, aquí tenemos el sólido, el líquido, el gas. Aquí lo más importante de notar es esta línea, ¿de acuerdo? Porque como apunta hacia la izquierda, eso significa que si yo aplico presiones muy intensas, ¿qué le pasa a un sólido, por ejemplo? ¿Qué pasa si a el agua sólida le aplico presiones muy intensas?
Vean acá. Disminuye la densidad. Ah, de hecho, no. Para el caso del agua, de hecho, el resultado final va a ser que va a terminar de aumentando. Porque vean esto. ¿Ok? Si yo aplico mucha presión, ¿ok? Comparen estas dos situaciones. ¿Ok? Una presión de aquí y una presión de acá. Si yo aplico una presión más alta, vean que ahora el sólido funde a temperaturas más bajas. ¿Ok? Cuando usted aplica presión al hielo, ¿de acuerdo? El hielo se funde a temperaturas más bajas. ¿Ok? Esa es, por ejemplo, la explicación al famoso fenómeno que llamamos patinaje sobre hielo, ¿ok? No es que la gente está patinando sobre el hielo realmente. ¿De acuerdo? La cuchilla, que tiene un área muy pequeña, ¿ok? Va a hacer que el peso de la persona aplique una enorme presión sobre el hielo, haciendo que se funda bajo el patín y usted lo que está haciendo es literalmente patinando sobre agua, ¿ok? ¿De acuerdo? Una alta presión en el hielo hace que el hielo se funda a temperaturas más bajas. Evidentemente, en el momento que usted quite esa presión, el hielo se va a volver a congelar, ¿ok? Porque es algo inmediato, ¿ok? Si aplica la presión alta, se funde hielo. Si quita la presión alta, se vuelve a congelar. Esa es una particularidad del hielo, ¿ok? ¿Qué se deduce de su diagrama de fases? Por cierto, ese no es un dato random, eso lo van a usar para esta práctica, ¿ok? No era una anécdota divertida. ¿De acuerdo con esto? ¿Entienden Sí, entonces los diagramas de fase? ¿Ok? En principio, yo me imagino que ustedes ya lo saben leer, pero nada más por si acasito. Ahora, hmm, hmm, hmm. Ahora, una última cosa, así como de teoría básica que tienen que tener en cuenta para esta práctica, que de hecho está como colada aquí, la verdad, es otra vez presión de vapor. ¿Ok? Realmente me hizo gracia ver que sigue aquí apareciendo. ¿Ok? Presión de vapor, en principio ya estudiaron bastante de eso para la práctica pasada. ¿Ok? Habremos visto cómo de la presión de vapor básicamente ocurre que cuando las partículas del líquido con mucha energía escapan y entonces se convierten en el gas encima del líquido, ¿ok? Y a este gas encima del líquido es lo que llamamos vapor. La presión que ejercen las partículas encima del líquido, lo que llamamos la presión de vapor, ¿ok? Y como habrán visto, ¿ok? Así como algunas partículas pueden escapar, la presión atmosférica va a obligar a muchas de esas partículas a volver, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasaba? Que para cualquier temperatura, usted iba a tener básicamente un equilibrio entre el líquido que se está evaporando y el gas que se está condensando. ¿De acuerdo? Se establece lo que llamamos un equilibrio dinámico. ¿Ok? Me imagino que eso se los contó Mari. ¿Ok? A cualquier temperatura, el líquido y el gas establecen un equilibrio entre ellos. Es decir, con la misma rapidez que se me está evaporando el líquido, se me está condensando el gas. ¿Ok? Y así es como se mantiene hasta que llegamos al punto de ebullición. Nos apiamos a la presión atmosférica porque es igual a presión de vapor con presión atmosférica y por lo tanto ahora el gas se evapora con toda la libertad del mundo. ¿Ok? Recuerden eso. A cualquier temperatura que no sea el punto de ebullición, tengo este equilibrio. Cuando yo llego al punto de ebullición, recuerden que en el punto de ebullición, presión atmosférica es igual a presión de vapor, que esa es la característica de definición del punto de ebullición. Este efecto se cancela y ahora las partículas no tienen nada que las retenga, entonces por eso se van. ¿Ok? Se rompe este equilibrio, básicamente. Ahora, ¿qué más ocupaban recordar de la presión de vapor o que en principio ya dominan? De las cosas básicas. ¿Ok? Recordar que la presión de vapor se relaciona con las fuerzas. ¿Ok? Entre más intensa sea la fuerza molecular, menor es la presión de vapor. ¿Ok? O cosas básicas como, si yo aumento la temperatura, ¿qué espero que le pase a la presión de vapor? Comenten. Aumenta. Exacto, que aumente, ¿verdad? Si yo
usted calienta, las partículas en el líquido tienen más rapidez para moverse, más energía cinética y es más probable que se escapen. ¿Ok? Conforme usted va aumentando la temperatura, la probabilidad de que una partícula se escape aumenta porque tiene más energía cinética. ¿Ok? Y otras cosas que habrán visto con Mari, me imagino, es la relación entre el volumen y la presión de vapor. ¿Cuál es la relación entre volumen y presión de vapor? ¿Qué pasa si modifico el volumen? No pasa nada. No pasa nada, exacto, esa es la respuesta. Nada. ¿De acuerdo? No se dejen engañar, entonces. ¿Ok? Y eso en principio es la teoría básica que manejen. No sé si alguno tiene preguntas sobre la teoría básica. Ok, ahora propiamente hablando de los experimentos que tienen que hacer. ¿Ok? Ahí, Profe, yo tengo una pregunta con lo anterior. En dígame. el caso de lo de la presión y el volumen, ¿Sí? ahí no aplica la ley de Boyle. Ok, estoy hablando de la presión de vapor y estoy hablando del volumen del líquido, ¿ok? Ah, ok. ¿Ves? De acuerdo, el líquido. No nos hagamos bolas, ¿ok? Si yo modifico el volumen del líquido, la presión de vapor es la misma, ¿ok? Porque así como vamos a tener un área grande para poder evaporarnos ahora tengo un área grande para poder condensarme, ¿ok? Ese es el detalle. Cuando usted modifica el volumen, ¿ok? Lo único que modifica es el área por el cual escapan y regresan las partículas y el efecto es el mismo, entonces se compensa, ¿ok? Por eso el volumen no afecta, porque cuando usted aumenta el volumen, aumenta el área para que escapen las partículas, sí, pero aumenta el área para el cual regresan las partículas, entonces el efecto neto es nulo. Eso es lo que queremos decir, volumen de líquido. Ahora, propiamente hablando de los experimentos, hay un simuladorcillo, ¿de acuerdo? De presión de vapor. Ahí simplemente la idea es pensar molecularmente qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Ustedes van a tener el simulador, van a ver cómo se mueven las partículas en el sistema, y entonces van a jugar con la temperatura, con el volumen, y van a ver cómo cambian los valores que se reportan y cómo se mueven más o menos las partículas, ¿ok? La idea es que tomen la teoría básica de lo que es la presión de vapor y expliquen qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? En términos moleculares, ¿ok? En términos de por qué la partícula hace esto, ¿ok? Eso es lo importante con respecto al simuladorcito. Ahora, va a haber un experimento, ¿ok? De ebullición en frío, ¿ok? Básicamente van a tener su botellita, ¿ok? Van a hacer que el agua adentro ebulla. Obviamente la van a tapar bien para que después cuando le den vuelta no se riegue. Y la idea es que ustedes pongan hielo o agua fría, ¿de acuerdo? A eso da bastante igual. Y observen qué pasa, ¿ok? En el experimento de ebullición en frío, lo que tienen que recordar es cómo se define el punto de ebullición. ¿Ok? Si usted puede definir bien el punto de ebullición de manera formal, usted puede entender por qué pasa lo que va a pasar en esta parte. ¿Ok? La parte de ebullición en frío. Nada más asegúrense que usen una botella que cuando usted le dé vuelta no se riegue el agua. ¿Ok? Entonces, sugerencia, primero hagan la prueba en frío. ¿Ok? Pónganle el agua en frío, cierren la botella, denle vuelta y asegúrense que no se riega. ¿Ok? Si no se riega, perfecto. Si gotea, se van a quemar el alma cuando la hagan en el experimento, así que mejor no lo intenten con esa botella, ¿ok? Pero básicamente eso, si se puede explicar qué es el punto de ebullición, puede entender por qué esa cosa después hace lo que hace. Y luego hay una curva de calentamiento, ¿ok? Por si Profe, una acaso, pregunta. ¿sí? En el caso de la botella con el agua caliente, ¿podemos eh, hablar un poco de tal vez como de, creo que era la ley de Charles sobre la presión de la gas? Ok, vamos por partes. La ley de Charles. Sí, es que usted básicamente, se está haciendo el spoiler a todo el mundo, ¿ok? Ok, ok, perdón. Básicamente, usted usa la ley de Charles, ¿ok? Para entender por qué cambia el punto de ebullición. ¿Ok? Esas Ok, son las dos, esa es la explicación ahí. Entonces, ya básicamente usted la agarró. Pero sí, usted usa la ley de Charles para entender por qué va a cambiar el punto de ebullición. ¿Ok?
Y ya con eso, con la definición de punto de ebullición y la ley de Charles, puedo explicar el fenómeno. No entiendo, no tengo muy claro el punto de ebullición. ¿Qué no tenés claro, Michael? ¿Será que está escribiendo? Michael Fallas, puedes explicarme bien qué es lo que no entendés. Ok, puedes hablar, no hay problema. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué cosa? De ahí. ¿Usted ya leyó esa parte? Ok, entonces básicamente cuando usted la haga, usted va a notar algo cuando le ponga el hielo. Ok, eso se explica con respecto a la definición del punto de ebullición y se explica con la ley de Charles que ya nos contó el compañero. Ok, no les voy a decir exactamente cómo porque eso sería ya darle la respuesta. Ok, pero es básicamente con eso. Ok, con la ley de Charles y con la definición de punto de ebullición que dijimos. Ok, la que involucra presión atmosférica, usted puede explicar eso. Ok, ahora, Hermes, perdón, diga. ese fenómeno también estaría relacionado un poco con la presión de vapor. Sí, es que recordemos que la definición de punto de eyección es cuando la presión de vapor se iguala con la presión atmosférica. Ah, ok, gracias. Ok, ya ahí lo van descifrando. Ahora, la parte de la curva de calentamiento, ok, recordemos que la curva de calentamiento, ok, es básicamente una gráfica que me muestra cómo va cambiando de acuerdo la temperatura, ya sea con respecto al calor que le estoy metiendo o con respecto al tiempo de calentamiento. Ok, eso es bastante igual. Lo importante es cómo va cambiando la temperatura con respecto a una variable que se relaciona con el calor. Ok, entonces yo puedo tener curvas que van subiendo, ok, o curvas que van bajando. Ok, las curvas que van subiendo son las curvas de calentamiento, curvas que me muestran los cambios como fusión o cambios como evaporación. En cambio, las curvas que van bajando son curvas de enfriamiento, ¿ok? Curvas que me muestran condensación, curvas que me muestran solidificación. En esos casos, ¿ok? Hay que tener un poco más cuidado, ¿de acuerdo? Porque las entalpías todas son negativas y en las curvas de calentamiento todas las entalpías son positivas. Ahora, cosas que tienen que tener en cuenta en las curvas de calentamiento, ¿ok? Yo tengo regiones donde hay cambios de temperatura y tengo regiones donde no hay cambios de temperatura, ¿ok? Esas regiones planas que están acá representan los cambios de estado, ¿ok? Como habrán visto con Marisol, cuando hay un cambio de estado, la temperatura no varía, ¿ok? En este caso estoy viendo la transición entre sólido y líquido, y en este caso la transición entre líquido y gas, ¿ok? Cuando yo estoy cambiando de estado, no cambia la temperatura, porque toda la energía térmica que estoy metiendo se gasta rompiendo las interacciones, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy en el cambio de estado con el modelo de contó Marisol, no hay cambio de temperatura porque toda la energía se gasta rompiendo interacciones o formándolas si estoy bajando. ¿Ok? En cambio aquí sí, cuando estoy en un estado como tal, si yo meto temperatura, aumenta la temperatura. Si yo meto calor, aumenta la temperatura. ¿Ok? Agitación térmica. ¿Ok? Recuerden que en estas regiones donde hay cambio de temperatura, yo utilizo el calor sensible, que es MC delta T, ¿ok? El que usted conoce de toda la vida. Cuando estoy en estas zonas planas, el calor que yo utilizo es el calor latente, ¿verdad? N por delta H. Entonces, cuando estoy en las zonas de sólido puro, líquido puro, gas puro, calor sensible, MC delta T.
Cuando estoy en las regiones planas de cambios de estado, calor latente, moles por delta H. ¿Ok? Esa era la idea con respecto a la curva de calentamiento. Ahora, recordemos otras cosas básicas. ¿Cuál de las zonas planas es más ancha? ¿La zona del sólido líquido o de líquido al gas? Para cualquier sustancia que se le ocurra. Líquido al gas, ¿Ok? ¿Y por qué? porque se tienen que romper todas las fuerzas intermoleculares. Correcto, el compañero tiene razón. Siempre que yo tenga una transición de líquido a gas, voy a romper todas las interacciones. ¿Ok? En cambio, de sólido a líquido solo rompo unas cuantas. Por eso siempre la zona plana que representa el líquido y el gas va a ser muchísimo más ancha que la zona plana del sólido al líquido. ¿Ok? Esa es la idea aquí. Y entonces ustedes van a analizar la curva de calentamiento y van a hablar sobre ese tipo de cosas. Ahora, esa es la curvita de calentamiento. ¿Ok? ¿Qué más hay? Tenemos... la cosa del agua súper enfriada. ¿Ok? Ok. El agua súper enfriada. ¿Ok? Ahí lo que pasa... es esto. ¿Ok? A uno le enseña de que el agua se congela a cero. ¿Ok? Lo que no le enseñan hasta después, cuando está en la clase de diagramas de fase, es que usted puede bajar más allá de ese punto de congelación sin congelar al agua, por ejemplo. ¿Okay? De hecho, yo puedo enfriar al agua hasta menos 48 y evitar que se congele. ¿Okay? Si lo enfrío con cuidado, ¿de acuerdo? Procurando que no hayan núcleos de cristalización, yo puedo enfriar el agua hasta menos 48 y que no se congele. ¿Okay? Porque la clave es esta. ¿Okay? El proceso de solidificación, ¿de acuerdo? La solidificación, para que ocurra, ocupa un núcleo de cristalización. ¿De acuerdo? Un núcleo de cristalización. Es decir, ocupa algo a partir del cual se forma el cristalito sólido. ¿Ok? Si usted no tiene ese núcleo para que empiece a cristalizar, para que empiece a congelarse la sustancia, no va a congelarse, no por puro gusto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo agua pura, libre de esos núcleos, yo puedo enfriar más abajo del cero, en este caso para el agua, y evitar que se congele. ¿Okay? Mientras no tenga el núcleo, no va a pasar nada. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que si yo tengo un líquido súper enfriado, el líquido súper enfriado es lo que llamamos una forma de materia metaestable. ¿De acuerdo? Esta palabrilla la van a volver a ver después. Metaestable. ¿Ok? Es decir, con cualquier mirada fea que usted le dé a ese líquido súper enfriado, va a cambiar. ¿Ok? Algo metaestable es algo que ante la más mínima perturbación se estabiliza en la forma correspondiente. Entonces, si por ejemplo tenemos agua, qué sé yo, tenemos agua a menos 20 Celsius y está líquida porque yo evité que hubiera núcleos de cristalización, pero yo llego y le tiro así, aunque sea una motita de polvo, ¿de acuerdo? La motita de polvo va a venir aquí y va a perturbar al agua. Y entonces a partir de donde caiga la motita de polvo, va a empezar a cristalizar esto. ¿De acuerdo? Porque la motita no solo causa la perturbación, sino que crea un núcleo de cristalización. ¿De acuerdo? En un sistema metastable como esto, una perturbación causa que se cristalice. ¿Okay? Ahora, aquí lo dije con respecto a una motita de polvo. Puede ser cualquier cosa, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, que usted llegue y le haga al vasito de agua por una cuchara en el borde, y entonces, a partir del impacto, se va a crear un núcleo, ¿de acuerdo? En la pared, y usted va a observar cómo se empieza a cristalizar a partir de la pared, ¿ok? Porque usted acaba de generar una perturbación un poco más física, ¿ok? Una vibración, pero va a ser una perturbación como tal. Y en esos sistemas metaestables, cualquier perturbación que usted haga va a generar un punto para que cristalice. ¿Ok? Esa es la idea aquí.
Ok, vamos a ver cómo les va. Ojalá que puedan obtener su agua súper enfriada. No sé si tienen alguna pregunta por el momento. Todo bien, profe. Ok. Y luego el experimento de regelación es simplemente ponerle un cubito de hielo, una cuerda con un par de pesos y ver qué pasa. ¿De acuerdo? Va a ser interesante, ¿ok? Pero si usted recuerda un poco el diagrama de fases del agua, debería poder explicar básicamente qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Ok? En la parte de regelación. Por si acaso, regelación es el nombre elegante para decir que algo se está recongelando. ¿Ok? Eso es lo que significa regelar, recongelar. Y esa en principio es su práctica. ¿Ok? La idea es que esta práctica, con todas sus cosas, se entrega de este viernes en 8, ¿ok? De nuevo, es recomendable que la vayan haciendo para que no tengan una semana caótica la próxima semana. ¿Ok? Ahora, no sé si alguno tiene alguna pregunta de lo que tienen que hacer o de la práctica como tal. Profe, yo tengo una pregunta de la práctica como tal. Dígame. Sería en la parte de presión de vapor, Sí. en la pregunta donde dice explique qué representa el área bajo la curva. ¿Sí sabes cuál Ah, curva? ¿perdón? ¿Sí viste cuál curva es? ¿Te metiste Es la al curva que simul? está como en la parte superior del simulador. Exactamente, esa curva. Ok. Y la otra sería, no entiendo qué hacer con la segunda pregunta, o sea, la que está debajo de esa, Ocupo que me que dice digas qué es, porque si yo no me sé el orden de las preguntas. ¿Qué dice qué? aproximadamente a qué temperatura entraría en ebullición el agua dentro de un autoclave si se fijara la presión de trabajo en una atmósfera por encima de la presión atmosférica. Sí, imagino que sí, es una atmósfera encima de la presión atmosférica, serían 2 atmósferas, ¿no? Ajá, digamos, eso traté de hacer, pero el simulador no lo permite exactamente. Eso no me importa. Me imagino que lo quieren aproximado, la verdad, Ok, perfecto, gracias. a usted. Sí, esas preguntas, esas últimas preguntas están raras, la verdad. Yo me hubiera quedado con las preguntas de arriba de esas, que eran como las bonitas. Esas últimas están como, de, vamos a poner preguntas para sumar puntos. Pero ok, ¿qué más? Profe, Diga. en el video de curva de calentamiento del agua, ¿Sí? donde hay que llevar el tiempo y la temperatura, ¿es necesario que sea cada segundo? ¿O puede ser como cada 5 segundos? ¿O es irrelevante siempre cuando salga en la curva? Mientras usted tenga puntos suficientes para poder hacer una curva bonita, es irrelevante en realidad. Lo importante es que usted tenga un buen registro de tiempos con temperaturas para poder hacer Ujú. una curva. Ah, Pero ok, gracias. cada cuánto realmente no interesa tanto. Ah, ok, gracias. Ok, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta que tengan respecto a la práctica? ¿O alguna pregunta en general que tengan? Profe, una pregunta, si uno es un recipiente con agua al aire libre, digamos, ahí Sí. en ese caso se evaporaría o no, es que no estoy seguro. Se evapora después de mucho tiempo. Ok, dependiendo de la temperatura ambiente. Ok, porque aunque está en equilibrio, vapor con agua, recuerde que cualquier corriente de viento puede llevarse el vapor que está encima del recipiente. Entonces hay que volver a generar el vapor, se destraviesa el equilibrio, se lo puede llevar el viento. Y ahí va a seguir, y va a seguir, hasta que eventualmente, después de quién sabe cuántos minutos, horas, se va a evaporar. ¿Ok? Pero va a ser muy despacio porque como está en equilibrio dinámico, no pueden escaparse fácilmente las partículas del vapor hacia la atmósfera. ¿Ok? La atmósfera las retiene. ¿Ok? Si se evapora es porque la corriente de aire se lleva ese vapor y hay que reemplazarlo. Y así es como se va sustituyendo poco a poco, hasta que todo líquido se terminó yendo al vapor. Pero sí, se puede evaporar.
Muy despacio, pero se puede apurar. Gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Estamos bien entonces? Yo creo que sí, profe. Entonces dejémoslo por acá. Vamos a ver cómo nos va esta semana. Yo espero, realmente espero, que esta semana programen bien el quiz para que no tengamos 4 preguntas malas. Ok. Pero bueno, al menos les dieron más tiempo, ¿verdad? Sí, Sí, por dicho. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Ustedes, básicamente, esto es un experimento social. Vamos a ver qué ocurre, ¿ok? Entonces, vamos a confiar que todo va a salir bien y que sí, esta semana todo va a salir sin contratiempos. Igual, nada más para que sepan una cosa. Entre el momento en que se abre el quiz y el momento en que se cierra el quiz, no se responden preguntas relacionadas con el quiz, ¿de acuerdo? Hasta que se cierre el quiz, respondemos dudas respecto al quiz, ¿ok? De acuerdo. Porque es acaso, ¿ok? ¿Y por qué? Puede ser que usted haya hecho su quiz, pero medio universo sigue haciendo el quiz. Entonces, nada más para que sepan, no se les ponen dudas del quiz mientras el quiz está abierto, ¿ok? Y sí, vamos a ver qué pasa. Y nada más recuerden una cosa, ¿ok? Exceptando la pregunta de desarrollo, desde las de explicar, lo califica mediación, ¿verdad? Yo obviamente voy a darme cuenta si dice adhesivos y dice adhesión, y se las voy a poner buena, ¿ok? Mediación no tiene esa capacidad cognitiva, entonces obviamente ella ve adhesión y tenía que decir adhesiva y mediación colapsa, ¿ok? Entonces para que recuerden eso, ¿ok? Para que no me escriban indignados porque creen que yo les puse malo eso. Profe, perdón, en ese caso, entonces hay que mandarle el correo a usted o usted lo hace nada más. ¿Y cómo voy a saber yo si usted tiene esa pregunta? ¿Ok? Ok. Ese detalle, si ustedes no me dicen, yo nunca me voy a dar cuenta, porque ustedes son un montón, ¿ok? Y eso es un buffet de preguntas, ¿ok? Hay un montón de preguntas y mediación asigna a usted 6. ¿Cuál le toca a usted? A menos de que yo lo busque, jamás me voy a dar cuenta, ¿ok? Entonces, si usted no me dice, yo jamás voy a saber y yo no voy a buscarlo, ¿ok? Tanto no llega el amor, ¿ok? Son 160 de ustedes, ¿ok? profe, una pregunta. Sí. ¿Todavía hay tiempo como para hacer consultas de ese quiz por correo o ya el tiempo pasó? Del quiz 2 hay tiempo, del quiz 1 olvídenlo. Ok. Ok, Profe, yo tengo pregunta. ¿de qué? Dele, a ver. Profe, mientras tanto, ¿puedo ir haciendo una pregunta yo? ¿Está bien, por favor? Este, yo le puedo preguntar sobre, o sea, si me puede explicar una cosa del quiz, una respuesta. No es reclamos, nada más que me explique, porque no entiendo, digamos, cómo funciona la pregunta. Dele, a ver. Ok, era una que decía, ordene de forma creciente la tensión superficial que tendrán los siguientes halogenuros de metilo en agua. No sé cómo se llaman, lo siento, pero venía CH3, luego venía, todo era igual, pero traían de diferentes halogenuros, traían flúor, ¿CH3 qué? F, Ah, ajá, CH3, CHBr, era CH3Cl y... yodo, bromo y flúor y, y cloro, sí. Ajá. ¿Cómo, o sea, cómo era la relación de esa pregunta? Hay que recordar que la tensión superficial aumenta si las fuerzas intermoleculares aumentan, ¿verdad? Ajá. Mm, Entonces era ordenarlas de manera creciente según las fuerzas. ¿Ves? es que, bueno, ya con eso, no sé, creo que mediación entonces tendría la respuesta incorrecta, porque dice ordena de forma creciente. Entonces Sí. iría desde el flúor hasta el yodo, ¿cierto? Esa pregunta, por si acaso, esa pregunta estaba mal programada, ¿verdad? Sí se arregló la sí se le arregló la programación. Ah, Ok, revisa por si acaso, porque esa pregunta estaba mal ajá, programada y había 2 respuestas iguales. Ok, pero si usted marcaba sí. una de las 2 respuestas, se la ponía mal y si marcaba la otra, se la ponía buena. Ok, esa fue una que alguno de ustedes, no me acuerdo de cuál de los grupos me Sí. dijo y yo le avisé a Feli y Feli lo arregló por dicha. Ok, Ok, le voy a consultar entonces por correo. sí, Ok, muchas porque gracias. revisa, porque puede ser que la hayas visto mal el sábado o el domingo y ya para el domingo en la noche está arreglada. Ok,
Revisa por si acaso, ¿ok? Gracias. Ok. De escríbalo, a Hola, ver. profe. Yo Sí. tenía una pregunta. Ajá. En la guía de trabajo vienen dos preguntas. Una que dice, se coloca agua líquida en un recipiente al que se le ha realizado vacío. Se deja equilibrar a 25 grados centígrados. ¿Qué presión se alcanzará dentro del recipiente? Numérico. No sé. Se aplica vacío a un recipiente a 25. De si usted me da una gráfica, una tabla, yo puedo deducirlo. Pero así sobre el aire está rudo. Pero digamos, en esa pregunta, ¿a qué se refiere a vacío? Ah, se saca el gas que está encima del líquido. ¿De acuerdo? Para que no haya aire, por ejemplo. Entonces, básicamente, el líquido se va a empezar a evaporar para rellenar ese campo y va a quedar solo el líquido, solo el vapor del líquido correspondiente. ¿Ves? Ah, ok, perfecto. Hacer vacío es cuando yo chupo el gas que está encima de algo, ¿ok? Y cierro, ¿ok? O, por ejemplo, cuando el gas que estaba dentro de un recipiente se condensa y ya no queda. ¿Ves? Ok, perfecto. Y la otra pregunta es una que viene bajo esa que dice, ¿se tiene una muestra de agua? ¿En qué estado de agregación se encontrará a nivel del mar y a una temperatura de 120 grados y por qué? Esto es con el diagrama de fases. Pero también lo podemos sacar por pura lógica, ¿ok? Si es a nivel del mar, es una atmósfera, ¿ok? Y a 120 Celsius, de ahí, va a estar gaseosa, ¿verdad? Porque el agua a una atmósfera huye a 100, ¿ves? Esa es la idea. Ah, ok, muchas gracias. Ok, y chicos, depende de lo que es la pregunta, ok. Si usted quiere que le revise, qué sé yo, porque usted puso adhesivo y no adhesión, eso es conmigo, ok. Pero es una cuestión de programación o una queja de tiempo o una vara así, eso es con el coordinador. Depende de su reclamo o lo que quiera hacer, ¿de acuerdo? Profe, yo solo quiero que me explique una, porque la verdad es que no me quedó clara. Decía, la presión de vapor de una sustancia tiene una relación proporcional con su punto de ebullición. La respuesta correcta es inversa. ¿Usted me podría explicar por qué exactamente? Es que realmente este tema me costó mucho entenderlo. ¿Por qué la presión de vapor es inversa con las fuerzas? No, dice, la presión de vapor de una sustancia tiene una relación proporcional Ah, proporcional, con ajá. su punto de ebullición. Ok. Bueno, no sé qué tan proporcional es, pero Dave, simple y llanamente es esto. Ok. Recordá. Ok. La idea de compresión de vapor es que cuando algo se va a evaporar, tiene que escapar las partículas, ¿cierto? Ok. Para Profe, formar. Ajá. ¿no sería inversa? Eso es lo que estoy pensando. Es que, Dave, la verdad no estoy seguro de entender qué es lo que quiere el muchacho, pero bueno, vamos a ver, porque así como me lo dijo, Lo que lo es tiene eso, digamos, sentido. básicamente entender por qué es inversa. Es que realmente el tema me costó mucho Bueno, voy a entenderlo. explicártelo en general y ahí usted agarra lo que ocupa, ¿ok? Porque la pregunta me la está haciendo rarísimo, ¿ok? El vapor es este, ¿ok? Entonces, la idea es que la presión de vapor sabemos que es inverso con las fuerzas, ¿ok? ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo ocupo escapar del líquido, ¿ok? Pero si el líquido tiene fuerzas muy intensas, no permite que mis partículas escapen, ¿de acuerdo? Mi particulita quiere escapar, ajá, pero esas que están acá están jalándola con sus interacciones. Entre más fuertes sean ellas, más difícil es salir. Por eso que esta relación es inversa, ¿ok? Entre más fuertes sean las partículas del líquido, más difícil es escapar. Es como que usted trata de correr y lo estén agarrando por las mangas, ¿ok? Ahora,
Por eso esta relación es inversa. Ahora, el detalle aquí es este. Ok, dijimos que el punto de ebullición ocurre cuando la presión de vapor se iguala a la presión de la atmósfera, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí está la presión de la atmósfera empujando las partículas, ¿ok? Las pocas partículas de vapor que se forman no pueden irse al infinito porque la presión de vapor, trácatas, las pega y las manda de vuelta, ¿ok? Y están en este ciclo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si yo subo T, la presión de vapor sube. Entonces, más partículas van a poder salir y va a aumentar la presión de vapor. ¿Ok? Va a llegar un punto en el cual se igualan las dos presiones. ¿Ok? ¿Y cuál es el detalle? Que esto tiene dirección. Esta está yendo hacia arriba, esta está yendo hacia abajo. Entonces, el efecto neto que podía ejercer esta se muere porque se canceló. ¿De acuerdo? Física de Cole, ¿ok? Si yo tengo un vector que apunta para un lado y un vector que apunta para el otro, se cancelan los vectores. ¿Ok? Entonces, cuando esto pasa, vea que se cancela y esto ya puede escapar libremente y se evapora. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que dependiendo de cómo sea mi sustancia, va a ser más fácil o más difícil alcanzar ese punto. ¿Ok? Si yo tenía una sustancia con una presión muy baja, yo voy a ocupar meterle demasiado calor para que llegue al punto en que se igualen las dos presiones. ¿Ok? Si yo tengo una sustancia con una presión de vapor muy alta, ocupo apenas calentar un poquito para que se igualen las dos presiones. ¿Ves? Ese es el detalle. ¿Ok? Sustancias que tienen presiones de vapor bajas tienen puntos de ebullición altos, porque yo ocupo calentar mucho para que se alcance el punto en que se igualen ambas. Si yo tengo sustancias de presión de vapor muy alta, su punto de ebullición es bajo porque con solo calentarlas un poquito ya se igualan ambas presiones. Esa es la relación. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ya me quedó claro. Ok. Y sí, chicos, si es una pregunta que está buena y el sistema se la puso mala, es conmigo. Ok. Gracias. Ok. No, eso no era para usted. Es que ayer me estaba escribiendo en privado. Ok. La pola. Listo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? ¿O ya estamos? Sí, parece que ya estamos, ¿ok? Entonces, si quiere, lo dejamos por acá. Sí, nos veríamos la próxima semana, ¿de acuerdo? Hay cualquier inconveniente, me avisan. Y suerte, entonces. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Ok, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Ok. Gracias, profe. Ok.